Mi novio no superaba a su ex y todos fingían que era normal. Hasta que descubrí la verdad. Hay momentos en la vida que llegan envueltos en una ilusión tan suave que una casi puede jurar que el destino está trabajando a favor. Así me sentía cuando conocí a Daniel. Estaba en una cafetería con mi amiga Sofía, hablando de lo tóxico que podía ser el amor y prometiéndonos no caer en ese tipo de relaciones jamás, cuando él apareció. Alto, sonrisa tranquila, ojos cálidos y esa manera de hablar que te hace sentir como si fueras la única persona en la sala. Me pidió mi opinión sobre qué café elegir, como si importara de verdad, y de ahí todo fluyó con una naturalidad que todavía hoy me sorprende. Durante las primeras semanas pensé que había ganado la lotería emocional. Me escribía en la mañana para desearme un buen día, recordaba detalles tontos como mi gusto por el pan de chocolate y mi odio absoluto por el cilantro. Me miraba como si yo fuera algo precioso, algo valioso. Y yo, ingenua y emocionada, me permití creerlo. Recuerdo la primera vez que salimos oficialmente. Caminamos por el malecón mientras el viento jugaba con mi cabello, y él me contó sobre sus sueños, sus planes, sus miedos. Era transparente, vulnerable incluso, y eso me atraía. No quería a alguien perfecto, sino a alguien real. Y él lo parecía. Sentí que podía confiar, que podía soltar ese miedo que siempre me acompañó al comenzar una relación nueva. Fue semanas después, en una tarde tranquila viendo películas en su sala, cuando escuché el nombre por primera vez, Valeria. Estaba contando una anécdota graciosa sobre la vez que se cayó de una bicicleta en el parque y al final remató. Y Valeria se rió tanto que casi se ahoga. Sonreí, sin darle importancia. Todos tenemos un pasado, ¿no? Una simple ex no debería ser motivo para levantar alarmas, o eso pensé. Con el tiempo, ese nombre empezó a aparecer un poco más seguido de lo normal. Valeria amaba esa película, Valeria cocinaba pasta así, Valeria solía venir a este lugar conmigo. Yo trataba de no prestarle demasiada atención. La lógica me decía que era normal mencionar recuerdos, que yo también hablaba de relaciones pasadas en ocasiones. Pero había algo en su tono, una especie de nostalgia suave, como una brisa fría entrando por una ventana abierta. Una noche, mientras me llevaba a casa, me tomó la mano y dijo, «Eres diferente. Muy diferente». Lo dijo como un cumplido, pero no pude evitar preguntarme diferente a quién. Y aunque no dijo su nombre, lo supe. Aún así, el brillo del inicio era demasiado fuerte como para ver las grietas. Daniel me hacía sentir querida, elegida, vista. Yo estaba encantada, ilusionada, y sinceramente, quería creer que tenía todo para construir algo real a su lado. En ese momento, yo todavía no sabía que estaba compitiendo contra un fantasma que nadie me había advertido que seguía vivo. Lo curioso de las heridas emocionales es que no siempre empiezan con un golpe duro, a veces llegan como un zumbido suave, una sensación incómoda que ignoras porque no quieres arruinar algo que crees que vale la pena. Así fue como empezó mi duda con Daniel, pequeña, casi imperceptible, como una sombra que se estiraba detrás de él y de la cual yo todavía no entendía el tamaño real. Habían pasado 2 meses desde que oficializamos nuestra relación. Todo seguía siendo bonito, pero también empezaban esos pequeños detalles que, aunque intentaba no ver, se clavaban como agujas finas. Una tarde estábamos en su departamento, organizando fotos viejas en una caja que había encontrado. Reíamos, recordábamos cosas que ninguno de los dos vivió juntos, imaginando nuestras fotos futuras. Hasta que apareció ella. Una imagen perfectamente conservada de Daniel y una chica de cabello castaño, sonrisa amplia y ojos que parecían saber exactamente dónde mirar para lucir inolvidables. Ella era Valeria. Él se quedó con la foto en la mano más tiempo del que consideré normal. Sonrió de una manera que yo nunca le había visto, una mezcla de nostalgia y cariño que me heló la sangre. No era tristeza, ni rabia, ni arrepentimiento. Era añoranza. Ella, empezó a decir, pero se detuvo. Luego simplemente guardó la foto y dijo, fue una etapa importante, nada más. Nada más. 2 palabras que pesaron en mi pecho como si hubieran sido todo lo contrario. Los días siguientes, ese nombre volvió como un susurro constante. En conversaciones pequeñas, comentarios casuales, referencias a lugares, canciones, gustos. Siempre había una conexión que llevaba a ella. Una vez incluso desperté a medianoche y lo encontré revisando su teléfono, con una expresión que intentó ocultar demasiado rápido. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar tranquila. Sí, solo, trabajo, respondió, aunque nadie revisa asuntos laborales a las 2 de la mañana con esa mirada perdida. Podría haberlo confrontado, pero tenía miedo. Miedo de parecer insegura, de sonar celosa, de arruinar algo que todavía quería que funcionara.
Me repetía que todos tenemos un pasado, que él me había elegido a mí, que era cuestión de tiempo para que su historia anterior dejara de rondar su presente. Pero entonces comenzaron las comparaciones. Sutiles, disfrazadas de comentarios inocentes. Valeria sabía cocinar esto perfecto, decía riendo, sin notar cómo me tensaba. O aquella vez que dije que quería aprender a andar en bicicleta y él respondió. Valeria tenía pánico a las bicicletas, igual que tú. Era como si yo no fuera yo, sino una versión alterna de alguien que ya había existido en su vida. Una sombra compitiendo con otra sombra. Y aunque todavía lo quería, y todavía me aferraba a lo bueno, algo dentro de mí empezó a quebrarse. Era el principio de una verdad dolorosa. Amar no siempre significa ser suficiente, no cuando el corazón del otro sigue habitando en un lugar donde tú nunca estuviste. La ilusión seguía, pero ahora tenía fisuras. Y por más que intentara ignorarlo, ya no podía dejar de verlas. Hay un tipo de soledad que no tiene que ver con estar sola, sino con sentir que tus emociones no tienen espacio, que tus palabras se deshacen antes de llegar a los oídos correctos. Así me sentí yo cuando, finalmente, decidí hablar del tema. Ya no era solo mi percepción, era un peso constante que me apretaba el pecho cada vez que Valeria aparecía, aunque fuera en forma de palabra. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, reuní el valor. Daniel, dije, tratando de sonar calmada, ¿puedo preguntarte algo sin que te molestes? Él asintió, aunque su expresión cambió de inmediato. Tal vez ya intuía a dónde iba. Siento que hablas mucho de Valeria, continué. Y me incomoda. A veces parece que sigues pensando demasiado en ella. Se quedó en silencio unos segundos eternos antes de responder. No estás siendo justa, dijo finalmente. Fue una parte importante de mi vida. No puedo fingir que nunca existió. Lo sé, pensé, nadie te pide eso, pero hay recordar, y hay aferrarse. Solo quiero sentir que estoy con alguien que mira hacia adelante, no hacia atrás, susurré, intentando no quebrarme. Él suspiró, como si yo fuera un problema que recién comenzaba a molestarle. Estás exagerando. Y suenas insegura. Eso mata relaciones, ¿lo sabes? La frase golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque fuera verdad, sino porque la dijo con esa frialdad que hace daño incluso más que los gritos. Durante los días siguientes, busqué apoyo. Primero con Sofía. Quizás solo estás pensando demasiado, me dijo, con ese tono protector pero cansado. Ella fue importante. Eso no significa que aún la ame. No me sentí mejor. Parecía que todos entendían la importancia de Valeria, excepto yo. Luego hablé con la hermana de Daniel, Ana, que siempre me pareció amable. La pillé en la cocina, mientras preparaba café durante una reunión familiar. Creo que Daniel aún no supera a Valeria, confesé, casi en susurro. Ella sonrió con esa compasión molesta, la que suena a lástima más que a apoyo. Ay, cariño, mira, Valeria fue prácticamente parte de la familia. Costó aceptarlo cuando terminaron. Pero tú también eres buena chica. No te preocupes, con tiempo él dejará ir lo que queda. Lo que queda. Como si yo fuera un relleno temporal mientras él se curaba. Pero lo peor llegó esa misma noche, cuando su madre, sin que yo dijera nada, comentó. Valeria era como una hija para mí. Ojalá la vida hubiera sido más justa con ellos. Pero bueno, ahora estás tú, y eres linda también. También. Esa palabra ardió. Fue en ese momento que entendí que no estaba solo compitiendo con una ex, estaba enfrentando un recuerdo glorificado, una sombra que todos parecían proteger. Una parte de mí gritaba que merecía ser vista, escuchada, validada. Pero otra parte se preguntaba si era yo la intrusa, la que había llegado tarde a una historia que nunca terminó. No lo dije en voz alta, pero esa noche comencé a preguntarme si ahí, entre ellos, había realmente un lugar para mí, o si solo estaba ocupando el espacio vacío que Valeria dejó. Hay un punto en las relaciones donde las señales dejan de ser sutiles y comienzan a doler de forma directa, casi cruel. Yo siempre pensé que tendría la valentía de irme en cuanto algo no me tratara con dignidad, pero descubrir la verdad sobre uno mismo a veces llega en los momentos más incómodos. Un viernes por la noche, Daniel y yo teníamos planes. Íbamos a ver una película que llevábamos semanas esperando, y había preparado una cena especial para sorprenderlo. Quería recordarnos por qué habíamos empezado, porque yo aún creía que valía la pena luchar. Tenía la mesa puesta, velas encendidas, y estaba terminando de servir la pasta cuando sonó su teléfono. Lo miró, frunció el ceño y se puso de pie. Tengo que salir, dijo, sin mirarme a los ojos. Sentí como mi corazón se detenía un segundo. ¿Salir? ¿Ahora?
Sí, es una emergencia. ¿Qué pasó? Pregunté, dejando la cuchara en la mesa, preocupada. Dudó. Lo vi tragar saliva, respirar hondo, y finalmente decirlo. Valeria tuvo un problema. Necesita hablar. Está mal. Ahí estaba otra vez. Esa mujer, ese fantasma, interrumpiendo mi realidad como si tuviera derecho. ¿Y tú, vas a ir? Mi voz temblaba, pero no era tristeza. Era incredulidad. No puedo dejarla sola cuando está así, respondió, como si la explicación fuera evidente. ¿Y yo? Pregunté. ¿Y nuestra noche? Habíamos hecho planes. Preparé todo esto. Daniel se pasó una mano por el cabello, nervioso, molesto, como si yo fuera la que estaba pidiendo algo irracional. No se trata de ti, dijo en tono frío. No hagas esto más difícil. No hagas esto más difícil. Como si yo fuera un obstáculo, no su pareja. Me quedé allí, mirando cómo tomaba sus llaves y salía sin mirar atrás. La puerta se cerró y, con ella, la versión del que aún defendía. Sentí el silencio de la casa como un golpe seco. Las velas seguían encendidas, la comida servida, y yo me senté frente al plato vacío, con la garganta apretada y los ojos ardiendo. Me negué a llorar al principio. No quería darle ese poder. Pero la realidad se sentó conmigo a la mesa, él había elegido. Y no había sido a mí. Con el pasar de los minutos las lágrimas llegaron, inevitables. No era solo tristeza, era humillación. Era sentirme secundaria en mi propia relación. Era saber que por más que intentara, siempre habría un lugar en su corazón que yo no podía tocar. Horas después volvió como si nada. Traía esa calma irritante de quien cree que actuó bien. Ya está todo solucionado, dijo, dejando su chaqueta en el sillón. No fue nada grave. No pude evitarlo. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Solo ayudé a alguien que me importa, respondió, defensivo. Ahí se afirmó lo que había estado temiendo, para él, su ex aún tenía prioridad. Yo era el presente, sí, pero seguía viviendo a la sombra del pasado. Y por primera vez, en mi pecho nació algo distinto al amor o la esperanza. Nació una duda firme, una semilla de dignidad reclamando espacio. ¿Realmente merecía esto? Sabía que esa respuesta no tardaría en llegar. Y cambiaría todo. Dicen que la verdad duele, pero nadie te advierte que a veces llega despacio, como un goteo constante que empapa hasta lo que creías sólido. En mi caso, ese goteo se convirtió en una inundación el día que decidí dejar de justificar lo injustificable. Tras aquella noche en la que Daniel eligió irse con Valeria, algo en mí cambió. No exploté, no grité, simplemente comencé a observar con la claridad de quien ya no quiere engañarse. Y cuando miras sin filtros, lo que ignoraba se vuelve evidente. Todo empezó con un mensaje. Una tarde, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa. No lo estaba buscando, no quería ser esa persona. Pero cuando vi el nombre Valeria iluminar la pantalla, seguido de un ¿podemos hablar? Te extraño, sentí un golpe seco en el estómago. No abrí el mensaje. No me atreví. Lo único que hice fue quedarme mirándolo, temblando, esperando a que él saliera. Cuando lo hizo, intenté ser firme. Daniel, tenemos que hablar. Se secó el cabello con la toalla, sin notar mi tono. Otra vez con eso, bufó, molesto. No quiero pelear, respondí, solo necesito saber la verdad. ¿Sigues enamorado de ella? Silencio. No inmediato, sino uno lento, como un cuchillo que entra sin prisa. Sus ojos evitaron los míos. Tragó saliva. Desvió la mirada. Todo su cuerpo habló antes que él. No es tan simple, murmuró. Y ahí estuvo. La puñalada. Entonces sí, susurré, sintiendo como mi voz se quebraba. ¿Aún la amas? Él apretó los puños, como si estuviera luchando consigo mismo. No lo sé, escupió, frustrado. Valeria siempre fue algo especial. Dejamos cosas inconclusas, fue duro, y cuando te conocí pensé que ya lo había superado, pero nunca lo hiciste, completé por él. Es diferente contigo, añadió rápido, como si quisiera retenerme. Te quiero, de verdad, pero lo que tuve con ella. Sentí que el aire se iba de mis pulmones. No quería escucharlo, pero necesitaba hacerlo. Dilo, le exigí. Termina la frase. Él me miró, con una mezcla de culpa y egoísmo que me revolvió el alma. Lo que tuve con ella fue más intenso. No lloré. No grité. Solo asentí, como si mi cuerpo funcionara por costumbre, no por voluntad.
Gracias por ser honesto, logré decir. Aunque duela. Daniel dio un paso hacia mí, desesperado. No te vayas. Dame tiempo. Puedo dejar atrás esto, lo juro. Y por un instante, la parte rota de mí quiso creerle. Quiso aferrarse a esa ilusión bonita que construimos. Pero había una verdad aún más grande que mi miedo a perderlo: yo ya no podía competir con un fantasma. No soy un puente para que cruces tu duelo, dije con firmeza que me sorprendió. No soy un reemplazo. Su rostro se arrugó, no por amor, sino por perder algo cómodo. Y esa fue mi confirmación final: él quería ambas maneras distintas, y a mí me tocaba resignarme o elegir mi dignidad. Esa tarde, sin llantos dramatizados ni portazos, supe que nuestra historia estaba llegando a su fin. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí se encendió una certeza luminosa. No voy a quedarme donde no soy suficiente. Cuando una relación termina, la mayoría espera un estallido, gritos, acusaciones, lágrimas desesperadas. Lo nuestro no fue así. Fue silencioso, casi sereno, como cuando la marea baja y deja al descubierto lo que siempre estuvo allí. Y lo que quedó claro frente a mí fue un amor que había sostenido sola durante demasiado tiempo. Pasaron un par de días después de aquella conversación. Yo no volví a mencionar el tema, él tampoco. Pero la distancia era palpable. No la física, sino esa que nace cuando el corazón deja de empujar hacia adelante. Me miré al espejo aquella mañana y vi a alguien cansada. No solo por él, sino por mí. Por la forma en que permití ser segunda opción disfrazada de prioridad. Por confundir sus gestos temporales con amor permanente. Pero también vi fuerza. Y esa fue la chispa que necesitaba. Respiré hondo y marqué su número. ¿Podemos vernos?, pregunté, con una voz que ya no temblaba. Nos encontramos en el mismo parque donde comenzamos. Irónico, casi poético. El cielo estaba nublado, como si la ciudad supiera lo que estaba por venir. Daniel llegó, con su habitual expresión entre tranquilidad y control. Quizás pensó que íbamos a arreglarlo. Quizá creyó que aún tenía ese poder sobre mí. Pero yo ya no era la misma. He estado pensando, comencé. Y creo que es momento de terminar. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego incredulidad. Estás tomando una decisión impulsiva, dijo rápido. Podemos superar esto. Te dije que necesito tiempo. Lo sé, respondí suavemente. Pero mientras tú decides qué hacer con tu pasado, yo estoy perdiendo mi presente. Y eso no lo quiero. Él frunció el ceño, molesto. No puedes desechar una relación así. Yo no la estoy desechando, repliqué. La estoy cuidando. O al menos, cuidando lo que queda de mí después de ella. Hubo un silencio largo. Sus ojos buscaron los míos, desesperados por encontrar a la chica que lo justificaba todo. Pero esa chica ya no estaba. Nunca te pedí que compitieras, murmuró. Jamás debí sentir que tenía que hacerlo, respondí. Y entonces lo vi, por primera vez, verdadera tristeza en su mirada. No porque me amara, sino porque perdió el lugar cómodo donde podía quererme sin elegirme. Se acercó un paso. Puedo intentar olvidarla, dijo, casi suplicando. Sonreí con amargura. No quiero ser un intento. Quiero ser una elección. Y si no lo soy, está bien, porque ahora me elijo yo. Sus labios se apretaron, las manos temblaron ligeramente. Pero yo no retrocedí. No más. Di un paso atrás, respiré profundo y sentí una libertad que dolía, pero era libertad al fin. Adiós, Daniel, susurré. Él no respondió. Y ese silencio fue la confirmación final: si yo me quedaba, habría sido por miedo, no por amor. Me alejé caminando, con el corazón pesado pero firme. Cada paso era una despedida, pero también un renacimiento. Porque a veces perder lo que creías amor es ganar lo que realmente importa, tu propia vida de vuelta. No lloré. No ese día. Ese día me elegí. Y esa fue la decisión más importante que he tomado. La libertad no siempre llega como una brisa suave, a veces llega como un golpe de aire frío en el pecho, un recordatorio de que estás sola, pero también, por fin, contigo. La mañana después de dejar a Daniel, desperté en silencio. No sonó ningún mensaje suyo, y tampoco lo esperaba. En lugar de tristeza, lo que sentí fue un vacío extraño, un espacio que antes ocupaba ansiedad y ahora estaba listo para algo mejor. Me preparé un café con calma, puse música suave y abrí las ventanas. El mundo seguía allí, como si nada hubiese pasado. Pero yo sí había cambiado. Y lo sentía en mi respiración, más ligera,
como si hubiera soltado una carga que llevaba sin darme cuenta. Los primeros días fueron un ejercicio constante de disciplina emocional. Cada vez que mi mente quería volver a lo que fue, o lo que soñé que sería, la detenía. No permitiría romantizar un amor que me había desgastado. Sofía vino a verme, preocupada, porque aunque me apoyó, nunca creyó que realmente lo dejaría. «¿Lo hiciste en serio?», susurró, mirándome como si hubiera visto un milagro. «Sí», respondí. «Y no me arrepiento». Ella sonrió, abrazándome fuerte. «Te admiro», dijo. «No cualquiera se va cuando todavía ama». Tenía razón. Aún lo quería. Pero aprender a amarte a ti más que a alguien que no te elige, eso es madurar, no rendirse. Me di tiempo para mí, salí sola a caminar, retomé mi libro olvidado, escribí pensamientos en una libreta que tenía guardada desde hacía meses. Y, de forma casi inesperada, comencé a recordar quién era antes de él y a descubrir quién podía ser después. Pasaron semanas, y la herida sanaba sin prisa pero sin pausa. Un día me crucé con su hermana, Ana, en un café. Me saludó con un tono tímido, casi incómodo. «Siento lo que pasó», murmuró. «Daniel, está mal». No dije nada. No era mi responsabilidad arreglarlo. «Él creía que tú ibas a esperar», añadió, bajando la mirada. «Eso es lo que hace quien no valora a su pareja», respondí. «Suponer que se quedará, sin importar qué». Ana asintió, con respeto esta vez. «Hiciste lo correcto». No necesitaba su aprobación, pero escuchar esas palabras selló algo dentro de mí, la decisión había sido justa, necesaria, y mía. Poco a poco, el dolor se transformó en paz. Aprendí que la ausencia de alguien también puede ser un regalo, una invitación a reconstruirte desde adentro. Un día, mientras caminaba por el mismo malecón donde conocí a Daniel, me detuve a ver el atardecer. Ya no me dolía ese recuerdo. Ya no sentía nostalgia. Solo agradecimiento por haber salido antes de perderme completa. Y ahí, frente al mar, entendí una verdad luminosa: no todas las historias están hechas para durar, pero algunas existen para enseñarte a no conformarte nunca más. Yo no tenía pareja. Pero tenía claridad. Tenía dignidad. Y ese fue mi verdadero renacer. El tiempo, cuando se usa bien, no solo cura, transforma. Y yo, que alguna vez pensé que mi felicidad dependía de que alguien me eligiera, descubrí que la elección más importante era la propia. No había necesidad de llenar el vacío con alguien nuevo, esta vez el espacio era para mí. Un par de meses después de la ruptura, mi vida tenía otro ritmo. Me levantaba temprano sin esa opresión en el pecho. Mis días no giraban alrededor de mensajes, llamadas o esperas silenciosas. Había retomado un curso de fotografía que siempre quise hacer, comencé a salir con nuevas amigas, y me di el gusto de viajar sola por un fin de semana a la playa. Esa playa, ahí entendí lo bonito que era caminar sin prisa, sentir la arena en mis pies y escuchar el mar sin que ningún pensamiento doloroso lo interrumpiera. Me tomé fotos sonriendo de verdad, no con esa sonrisa forzada que solía usar cuando intentaba convencerme de que era feliz al lado de alguien que no me veía. A veces, en momentos tranquilos, me preguntaba si Daniel seguía pensando en mí. No desde la nostalgia, sino desde esa curiosidad humana inevitable. Hasta que un día, su nombre apareció en mi teléfono. «Hola. Espero que estés bien. Quería verte para hablar». Mi corazón no se aceleró como antes. No hubo ilusión ni miedo, solo calma. Respondí. «No veo necesario hablar». «Gracias. Cuídate». Y al presionar enviar, sentí algo parecido a cerrar un libro con cariño, no con rencor. Él no insistió. Y su silencio esta vez no dolió, sino que confirmó que ya estábamos en capítulos diferentes de la vida. Tiempo después supe, por un comentario casual de alguien en común, que Valeria había regresado a la ciudad. No pregunté más. Ya no me importaba. No porque fuera indiferente, sino porque había encontrado algo más valioso que cualquier respuesta, mi paz. La obsesión que él tenía por su pasado ya no era mi problema. Y lo que todos permitieron ya no era mi lucha. Yo había salido. Yo me había salvado. Una tarde, sentada en una cafetería, editando fotos en mi laptop, una señora mayor que compartía mesa conmigo me miró de repente y dijo: «Tienes una luz bonita, ¿sabes? Se nota cuando alguien se quiere». Sonreí, sintiendo mis ojos brillar un poco. «Estoy aprendiendo», respondí. «Pues se nota», insistió con un guiño. En otro tiempo, esa frase me hubiera hecho pensar en Daniel, en si él alguna vez lo había visto. Ahora, sin embargo, mi reacción fue distinta, pensé en mí.
en todo lo que había atravesado, en cómo había elegido levantarme sin pedir permiso a nadie. Y mientras caminaba de regreso a casa con el aire fresco de la tarde acariciándome el rostro, entendí algo profundo y simple. Ser feliz no es demostrarle nada a nadie. Es vivir sin mendigar amor ni atención. Hoy no necesito que alguien me elija para sentirme completa. Porque ya lo hizo la persona más importante de mi vida, yo misma. Y esa elección, firme e incondicional, fue el verdadero final feliz.